Silvia, tiene que ver con la Argentina y además está en todas las páginas de la prensa de su país, por supuesto en la portada de La Nación de Buenos Aires, y tiene que ver con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con algo que dijo recientemente. El lunes, 8 de junio, la presidenta recibió en Roma un premio del director general de la FAO, Joao Graciano de Silva, justamente por el éxito de las políticas igualitarias en los últimos 25 años en la Argentina. Y entonces ella dio ahí una estadística y dijo que el índice de pobreza en Argentina es menor del 5%. Se basa en estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, estadísticas de diciembre del 2013, según las cuales la pobreza en Argentina es del 4,7%. Realmente una cifra asombrosa. Y asombrosa sobre todo porque hay otras estadísticas. La Universidad Católica Argentina dice que la pobreza es del 26%. El Centro de Estudios del CTA, que es una central sindical, dice que la pobreza en Argentina es del 17,8%. Pero esto además se complicó porque después el jefe de gabinete de Cristina Fernández, Aníbal Fernández, dijo que la pobreza en Argentina es menor que en Alemania. Le voy a dar dos estadísticas comparables. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita por persona al año en Argentina es de $14.700, en Alemania es de $46.268. La inflación en Argentina, el aumento de los precios, es del 27%, en Alemania es del 0,7%. El desempleo de personas de entre 15 años y 24 años en Argentina es del 18,5%, en Alemania del 8,1%. Y ni para qué le digo el índice de desarrollo humano, porque Argentina está en el puesto 49 y Alemania está en el puesto 6. ¿Qué le pasó a la presidenta y qué le pasó al jefe de gabinete, que parece que no habían estudiado estas estadísticas? Bueno, varias cosas. Lo primero que tengo que decirles es que cuando la presidenta dijo esto, y generalmente la reacción popular suele demostrar mucho, sobre todo cuando es inmediata, instantánea. Las redes sociales en Argentina ardieron y una de las propuestas más populares en las redes sociales en Argentina por Twitter era: a ver, no seamos así, hagamos una colecta para ayudar a los pobres hambrientos de Alemania, porque realmente no pueden estar así. Y lo otro que demuestra esto es que con un lápiz y una buena goma de borrar, gobierna cualquiera, digamos, eso es lo único que hace falta para gobernar y ya está. La verdad es que esto da para mucha risa si no fuera que es realmente enervante, humillante y doloroso para personas reales. Con lo cual, hacer bromas es terrible, porque suma esto. Hay varias maneras de mirar esto. Una es la ya escandalosa, lo hemos dicho muchas veces acá, la escandalosa manipulación de las estadísticas en Argentina. Tú preguntas por qué Aníbal Fernández, jefe de gabinete, dice esto. Porque hay una estadística oficial argentina que lo dice, y es oficial. Y nadie la cree. Este es el segundo punto. Ellos sí lo dicen y lo repiten, pero digamos este es el primer dato. La misma estadística oficial que está en duda en el Fondo Monetario Internacional sobre inflación y sobre crecimiento del país. Que acá, en el caso de la inflación y del crecimiento del país, puede haber derivación judicial en algún momento, porque obviamente el país accede a créditos y emitió bonos, uno de esos bonos ajustado por el índice de crecimiento. Es decir, hay un problema que es las estadísticas argentinas y un gran signo de interrogación. Esto es lo que permite que el gobierno diga estas cosas. Lo segundo es que hay un uso interno de algo que es real, ojo, que es verdad que el gobierno Kirchner hizo muchísimo asistencialismo, que era necesario. La Argentina venía de una crisis del 2000 donde había hambre de verdad. Y esto en el país de los alimentos es también vergonzoso. En un país de 40 millones de habitantes, en este momento existen 18 millones de planes asistenciales. Es decir, que casi la mitad de la población tiene algún tipo de ayuda oficial que le ayuda a llegar a fin de mes o a completar su cacerola, su olla. ¿Es esta la forma de combatir la pobreza o esta es la forma de desarrollar una política de asistencialismo y o clientelismo político? Estas son las otras cuestiones. Es indudable que la Argentina, que el gobierno Kirchner se ocupó del hambre. Y es indudable también que en la Argentina hay pobreza y que estas cifras son mentirosas. Es que es curioso porque la estadística de pobreza en Argentina es del 4,7% y en cambio la estadística de pobreza, el porcentaje de pobres
En Dinamarca es del 6,3%. Sí, bueno, hay una frase que se atribuye a Churchill, yo no sé si es verdad o no, creo que no lo es, pero dice que Churchill que dijo una vez que yo solamente creo en las estadísticas que he manipulado personalmente. Esa sí es de Churchill. Así es de Churchill. Sí. Y hay otra que se le atribuye a Bismarck, que es, hay tres tipos de mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Claro, en primer lugar hay que ver en qué umbral, en qué cifra consideras pobreza o no. Es decir, si el PIB per cápita de Argentina son unos $14.000, en Estados Unidos la pobreza empieza en torno a los $14.000, con lo cual, si le das la vuelta a esa estadística, puedes decir todos los argentinos son pobres, 40 millones, no sé cuántos soy de Argentina. 44, 45 millones. Son todos pobres, ¿no? Lógicamente esto depende mucho de los criterios que se empleen. Los criterios que se emplean para determinar lo que es pobre o no, o quién es pobre o no, en Dinamarca son muy diferentes de los que se emplean en otros países. Y esto es algo que sucede de todas formas con las estadísticas. Cuando convertimos las estadísticas en fetiches, los medios de comunicación, esto sucede mucho. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista del crecimiento económico, este teléfono ayuda más al crecimiento económico en Estados Unidos que en Europa, por cómo miden las estadísticas, con lo cual es un desfase bastante enloquecido, ¿no? Bastante surrealista, digamos. En España el hecho de que haya una sanidad privada, una sanidad pública apenas hace que el PIB, que la economía crezca, mientras que en Estados Unidos, como la sanidad es privada, hay que pagar mucho más, mueve muchísimo más dinero, genera mucho más crecimiento económico. Entonces, desde luego, es decir, bueno, que Argentina tiene menos pobreza que Alemania, pues bueno, se le podría dar a lo mejor la vuelta simplemente a esa afirmación si queremos jugar a la demagogia y decirle a Cristina Kirchner que basándose en los criterios que emplean en Estados Unidos, toda Argentina es pobre, o sea, son 45 millones de pobres. Tampoco estaremos diciendo la verdad. Es impresionante como a medida que se acercan las elecciones, no solo en Argentina, sino en todos los países, las cifras tienden a favorecer, las cifras oficiales tienden a favorecer al candidato oficial también. También llama la atención que en la página del Banco Mundial están esas cifras de crecimiento y de pobreza, que son las cifras que ha aportado el gobierno argentino, y me sorprende que estén en una página del Banco Mundial. Lo que sí es cierto es que, como dice Pablo, han cambiado la metodología y el propio INDEC cambió el valor que le asignan a la pobreza, y que antes era $1, antes era $4,5 por día, debajo de eso, que con eso comía un individuo argentino y una familia con $15, y ahora es $1 por día come un argentino y una familia $3,40. Sin duda, con estas nuevas metodologías, las cifras que arroja la fórmula van a ser las que ha dicho el jefe de gabinete de la presidenta Kirchner. Lo que pasa y justamente esta nueva agencia de estadísticas es de personas que trabajaron durante años en el INDEC y que se aburrieron de la manipulación de las cifras. Entonces, esto no se puede ver sin un filtro político, y es realmente preocupante y lamentable que se hagan este tipo de anuncios cuando uno mira a la calle, y eso no corresponde con la verdad.